Mi marido me dejó por otra mujer. Como si la traición no fuera suficiente, también llevó a toda mi familia a su boda en el extranjero. Luego me envió un frío mensaje: no estaré en casa cuando regreses. Esas palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Todo lo que alguna vez fue nuestro para mí murió en ese instante. Cuando regresaron y vieron lo que había hecho, las sonrisas se congelaron en sus rostros. Se quedaron allí en ese campo vacío, atónitos, intercambiando miradas de pánico. Me limité a observar todo desde el auto con una sonrisa irónica en mis labios. Pero antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde es capaz de llegar la curiosidad humana. No estaré en casa cuando ustedes regresen. Esta frase, enviada desde Grecia durante su luna de miel, fue la gota que colmó el vaso. En la foto adjunta estaba allí toda mi familia, levantando copas de champagne, como si fuera una celebración normal. Pasé 3 segundos mirando esa imagen, hasta que mi mirada se perdió en el equipo de demolición al otro lado de la calle. Desmantelaron un antiguo edificio pieza a pieza con precisión quirúrgica. No fue destrucción, fue desmantelamiento controlado. Y entonces, como un rayo, entendí lo que tenía que hacer. Si quería que desapareciera, genial. Me aseguraría de que no les quedara nada a lo que regresar. La foto todavía brillaba en la pantalla. Hice zoom en la imagen, analizando cada detalle como un mapa. Mikhail en el centro con un impecable traje de 300.000 rublos. Al lado Ksenia, 28 años, rubia con un vestido blanco de boutique, uno de esos por los que pasaba todos los días, pero nunca entré porque no tenía tiempo. Sin embargo, no fueron ellos los que hicieron que mis dedos agarraran con fuerza el teléfono móvil. Era quien estaba detrás, mi madre con el mismo tono lavanda que lució en mi boda hace 12 años, sonriendo como si fuera el día más feliz de su vida. Mi padre incómodo pero presente como si fuera natural. Mi hermana Vika sosteniendo un ramo como si fuera parte de la ceremonia, la misma que me convenció de ser más comprensivo con las obligaciones profesionales de Mikhail. Y Kirill, mi hermano menor, al que apoyé en la universidad, pagó 6 meses de alquiler cuando estaba en paro, que me llamó héroe en la graduación. Allí estaba, sonriendo como si se tratara de una salida familiar más. Sentado en el auto en la zona de demolición del centro comercial Pirámida, traté de procesar esa escena. Nada tenía sentido. Al otro lado de la calle el equipo había estado trabajando durante días en ese edificio de los años 50, que había estado abandonado durante meses. Sin explosiones, solo un proceso meticuloso, ventanas, paredes interiores, vigas de soporte. Poco a poco el edificio se fue derrumbando según lo previsto. El ingeniero observaba todo con una tablet, sin margen de error ni de emociones. Solo precisión. Y fue entonces cuando llegó la claridad. Abrí las fotos de nuestra boda, 12 años de recuerdos digitales. Mikhail revisa su teléfono celular durante la recepción. Viajes de cumpleaños donde desaparecía durante horas trabajando. La Navidad pasada, cuando se negó a celebrar conmigo, diciendo que necesitaba espacio. Cada cena en la que tus ojos se perdían en la pantalla de tu teléfono. Cada noche de insomnio en la oficina, en la que creía ciegamente. Mientras yo construía nuestro futuro, él diseñaba su fuga. Mikhail Granovsky, mi marido desde hace 12 años, gerente regional de ventas, o eso decía. Y repetí. Pero aparentemente sus ventas regionales incluían muchas habitaciones de hotel y pocas cuentas. Nunca sospeché, después de todo, estaba demasiado ocupada con mi propia oficina, proyectos, clientes y semanas de 80 horas para darme cuenta de que él estaba planeando una vida completamente diferente. Ksenia trabajaba en su oficina como analista de marketing junior. La conocí en una fiesta de empresa hace 2 años. Parecía tímida, casi invisible. Tan joven que ni siquiera la tomé en serio. Ahora lo entendí, la timidez era una estrategia. No tuvimos hijos. Mikhail siempre decía que no era el momento. Primero, era necesario estabilizar el negocio. Entonces, ahorra dinero. Viaja más. Creí porque quería creer. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pero él no esperó el momento adecuado conmigo. Él la estaba esperando. El celular volvió a vibrar. Mikhail publicó una foto con la leyenda, comenzando nuestra eternidad en el paraíso, rodeados de las personas más importantes.
Personas más importantes. Yo no estaba allí. No estaba en Grecia. No era parte de este nuevo capítulo. Mientras tanto, yo estaba en Moscú en el coche, revisando los proyectos de Berchina, el mayor emprendimiento de mi carrera, el que definiría el futuro de mi oficina. Un proyecto al que me dediqué durante 9 meses, mientras mi marido organizaba su boda con otra mujer. Al otro lado de la calle, el equipo derribó otra sección del edificio. La pala de la excavadora golpeó con precisión la viga. La estructura se estremeció, se inclinó y colapsó, exactamente como se predijo. Vi cómo se levantaba el polvo, luego abrí el mensaje y respondí: disfruta de Grecia. Me aseguraré de que todo esté ordenado. Mikhail lo leerá y pensará que estoy siendo pasivo, como siempre, como si él me condicionara. Pero no fue pasividad. Fue una estrategia. Recorrí la lista de contactos hasta que encontré a Olga Karpova, mi abogada, la misma que me ayudó a registrar la firma Lebedeva y Parceiros, quien insistió en que Mikhail firmara un acuerdo prenupcial 5 años después de la boda, cuando comencé a expandir el negocio. La mujer a la que llamó paranoica, pero a la que mantuve cerca. Ella respondió al segundo timbrazo. Ana, ¿qué pasó? Preguntó sintiendo ya la urgencia en mi tono. ¿Qué tan rápido podemos actuar? Hubo una pausa. Olga no necesitaba detalles para entender. ¿Qué tan rápido lo necesitas? Miré la foto nuevamente y conté los días. Volverán en 9 días. Su risa fue baja, casi imperceptible, el tipo de sonido que alguien hace para ganarse la vida rompiendo matrimonios infieles. Entonces te construiremos una nueva vida en 8. Colgué y vi al equipo recoger las herramientas. Un edificio que había estado en pie durante 60 años ahora era solo escombros y acero retorcido. Mañana me lo quitarían todo. La semana siguiente el terreno estaría despejado, listo para algo nuevo. Demolición controlada. Eso es exactamente lo que haría. No dormí esa noche. Me senté a la mesa con una libreta enumerando todo: activos, propiedades, cuentas, inversiones. El apartamento, los coches, la casa en Sochi que visitamos 2 veces, los muebles, cada centavo. A las 3 de la mañana tenía 17 páginas de planos. Una estrategia impecable. Me di una ducha, me puse mi traje negro y comencé a actuar. No habría lugar para los arrepentimientos ni para el pasado. Solo para lo que vino después. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Las 4 de la mañana y ya estaba en el coche, el mismo que usé en las reuniones decisivas, el mismo en el que llevé a los Karpov para cerrar el contrato más importante de mi carrera, atravesando el tráfico de Moscú con la precisión de quien sabe que el tiempo es moneda de cambio. Olga me escribió a las 6, te estaré esperando. No fue una invitación. Fue una declaración de guerra. Y el hecho de que enviara el mensaje tan temprano lo dejaba claro, no había lugar a dudas. Su oficina ocupaba el piso 14 de un rascacielos de cristal, con vistas al río helado de tonos grises. El sol de la mañana golpeaba las paredes, pero el aire dentro de la habitación estaba helado, como siempre que Olga decidía que era hora de actuar. Techos altos, ventanales del suelo al techo, pinturas abstractas que cuestan más que muchos apartamentos, cada detalle allí gritaba poder. Ella ya estaba sentada cuando entré, con 2 tazas de café intactas sobre la mesa. No me preguntó cómo estaba. No ofreció condolencias. Simplemente deslizó una carpeta negra hacia mí y dijo con su voz cortante como una cuchilla. Los documentos están listos desde las 5 de la mañana. Declaración de divorcio. Pausa estratégica. Motivos: adulterio, abandono de hogar y violación del acuerdo prenupcial. Abrí la carpeta. Las hojas eran largas, impersonales, precisas como un informe quirúrgico. Cada coma en el lugar correcto, cada cláusula calculada para aplastar. Olga deslizó una tableta sobre la mesa antes de que pudiera reaccionar. En la pantalla, extractos de tarjetas de crédito de los últimos 17 meses, hoteles de lujo en los que nunca he estado, cenas en restaurantes donde mi nombre nunca estuvo en la reserva, joyas compradas en boutiques de Moscú que nunca me enviaron un regalo. Pasó los dedos por la pantalla y los recibos se multiplicaron, noches en suites pagadas con mi dinero, mientras él me decía que trabajaba hasta tarde. Hay más, dijo, y su tono adquirió ese timbre metálico que yo conocía bien. Era la voz que utilizaba a la hora de preparar el golpe final en un tribunal de justicia.
¿Recuerdas la computadora portátil que dejó abierta el mes pasado? Ese que me hablaste cuando tomamos café. Asentí. Esa noche estaba revisando contratos cuando en la pantalla del portátil de Mikhail apareció una notificación. Estaba en la ducha. No lo bloqueé. No debería haber mirado. Pero miré. Y sin pensarlo comencé a reenviar todo a mi correo electrónico. Revisé cada línea de lo que me enviaste, continuó Olga, deslizando el dedo por la pantalla. 18 meses de intercambios entre Mikhail y Ksenia. Planificación. Promesas. ¿Y esto? Giró la tableta hacia mí. Un archivo de audio, fechado hace 6 semanas. El sonido de su voz llenó la habitación, amortiguado por la distancia del micrófono, pero inconfundible. No te preocupes, querida. En cuanto llegue el dinero de la venta de la casa podremos irnos antes. No descubrirá nada hasta que sea demasiado tarde. Una risa de Ksenia, ligera, complaciente. Eres terrible, pero te amo. Y yo tú. En un año estaremos en nuestra casa. Ella seguirá trabajando duro, mientras nosotros viviremos la vida que merecemos. Olga detuvo la grabación. Miré la pantalla pero no sentí nada. Esas palabras deberían doler. Deberían hacerme gritar, llorar, romper algo. En cambio solo había un vacío helado, como si mi cuerpo ya hubiera procesado la traición meses atrás y recién ahora mi mente se hubiera puesto al día. Mañana por la mañana, dijo Olga cruzando los dedos sobre la mesa, le avisarán en la oficina. A las 9 en punto. Personalmente. Frente a colegas. ¿Y si se niega a firmar? Ella sonrió, esa sonrisa aguda y fría que solo significaba una cosa: ya has ganado. Me pagas para ganar, Anna. No ser amable. Firmé los papeles sin leerlos. Olga nunca cometió errores. 5 años antes, cuando amplié mi empresa y firmé un contrato de mantenimiento con Goborno, fue ella quien insistió en que Mikhail firmara el acuerdo prenupcial. Me resistí. Parecía cínico, como si estuviera planeando el fracaso incluso antes de casarse. No planeas fracasar, dijo en ese momento. Estás protegiendo lo que construiste. Son cosas diferentes. Firmó sin leer, irritado, apresurado. Ahora sabía por qué. Él ya estaba haciendo su propio plan. El contrato solo definía los límites de tu juego. Después de firmar, pasamos horas revisando las finanzas. Su asistente abrió hojas de cálculo, activos, gastos, 12 años de matrimonio reducidos a números. Cuenta conjunta, mis depósitos, 70 millones de rublos. El suyo, 350.000. Miré ese valor hasta que me quemó la retina. ¿A dónde se fue su salario? Yo pregunté. Olga abrió sus cuentas personales, esas declaraciones que pensó que yo nunca vería porque, técnicamente, yo todavía era copropietaria de la boda y él nunca se molestó en eliminarme. Restaurantes, hoteles, pagos recurrentes a una joyería en Odinsovo, depósitos mensuales para un almacén que ni siquiera sabía que existía. Llevaba al menos 2 años construyendo una vida paralela, dijo Olga. Quizás más. La casa, recordó, estaba a nombre de mi empresa, comprada 3 años antes de la boda como inversión. Mikhail nunca pagó hipotecas, impuestos, seguros ni renovaciones. ¿El auto? Empresa. ¿El apartamento en Sochi? Empresa. No tiene nada. Literalmente. Entonces, lo único que puede reclamar son 350.000 rublos. El mismo día le pedí a Olga que cerrara las cuentas conjuntas. Cada centavo que deposité en 12 años volvió a mi cuenta personal. Para Mikhail, dejé exactamente 350.000. La justicia es justicia. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía diferente. No por falta de algo, sino porque por primera vez, vi lo que nunca estuvo allí. Recorrí las habitaciones con un aspecto nuevo, los muebles que pagué, los electrodomésticos que elegí, las obras de arte de las galerías que visité solo mientras él trabajaba. La mitad de su armario estaba vacía. Se había llevado ropa a Grecia, pero dejó un abrigo de invierno, camisas y los zapatos que yo le había regalado en Navidad 3 años antes. Claramente pensó que volvería. Que estaría aquí esperando. Que esta casa sería su plan B mientras construía una nueva vida con Ksenia.
Empecé a recoger sus cosas. Sin ira. Sin prisas. Metódicamente doblé cada pieza y las coloqué en bolsas para donarlas. Su colección de carteles antiguos, el que él juraba que valía una fortuna, lo enrollé con cuidado y lo guardé. Si quieres, puedes buscar. Algo me dijo que no querría. Al segundo día las cajas ya estaban en el garaje. Llamé a una organización benéfica, ¿puedes recogerlo el viernes? Ese día Valeria Petrovna me vio cargando la última caja en el coche. Estaba podando rosas en el jardín, pero sus ojos no perdían el ritmo. ¿Ordenar la primavera?, preguntó acercándose. Rifa de cosas viejas, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Miró las cajas y luego a mí. El rostro se puso serio. ¿Está todo bien con Mikhail? Hace tiempo que no lo veo. Viaje de trabajo. Largo. Valeria Petrovna asintió lentamente, pero sus ojos delataban desconfianza. Si necesitas algo, házmelo saber. Está bien, lo corté. Solo mucho trabajo. Por la noche vi su silueta en el porche hablando con Igor Viktorovich, el vecino de enfrente. Ambos miraron en dirección a mi casa. Que especulen. Que inventen historias. En unos días tendrían mucho más de qué hablar. Al tercer día me senté solo en la sala de estar, bebiendo vino directamente de la botella comprada para una cena que nunca se realizó. Mikhail canceló en el último minuto debido a una emergencia en el trabajo. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar empresas de demolición en Moscú. Mosnostroy tenía 5 estrellas y una lista de espera de 3 meses. Llamé de todos modos. Tenemos plazas completas hasta finales de noviembre, dijo impasible la voz al otro lado de la línea. Necesito demoler una casa en 5 días. Demolición total. Pago el doble. Silencio. Luego una pausa calculada. Las licencias tardan de 4 a. El hombre al otro lado de la línea suspiró como si midiera el peso de cada sílaba antes de lanzar la bomba. 6 semanas. Las licencias tardan un mínimo de 6 semanas. No puedes preparar todo hasta mañana. El silencio se prolongó espeso como el aire antes de una tormenta. Finalmente preguntó. ¿Cuál es la dirección? Lo recité sin dudarlo. Escuché el clic de las teclas, el murmullo de una búsqueda rápida. Luego su voz cambió adoptando un tono casi reverente. Es una propiedad histórica. Casa de los años 1920. Por lo que veo en las fotos del anuncio, una construcción impresionante. ¿Estás seguro de que quieres demolerlo? Absoluto. Otra pausa. Esta vez más tiempo. Comprendido. Déjame hablar con Eugenio. Regresa al cabo de 1 hora. Evgeny Rosov llamó 40 minutos después. Su voz era áspera, desgastada por décadas de obras de construcción, cigarrillos y café fuerte. Sin rodeos. Me dijeron que quieres la demolición en 5 días y los permisos listos para mañana. Una risa seca, casi incrédula. No funciona así. Funciona si usted se hace cargo del caso, respondí. Volvió a reír, pero esta vez no había humor, solo una amarga sorpresa. 30 años en este negocio. Nunca había visto a nadie obtener una licencia tan rápido. Tampoco los constructores con contactos en el ayuntamiento. Soy arquitecto, dije. La mitad de los nuevos centros comerciales de Moscú abandonaron mi oficina. Conozco a cada miembro de la Comisión de Planificación Urbana por su nombre. Y sé exactamente quién me debe favores. Los permisos estarán con usted a las 2 de la tarde. Silencio. Esta vez fue él quien calculó las posibilidades. ¿Hablas en serio? Absolutamente. ¿A qué se debe tanta prisa? Podría haber mentido. Podrías haber encontrado un comprador interesado o un proyecto urgente. Pero había algo en la voz de Eugene, una franqueza brutal, que me hizo soltar la verdad. Mi marido llevó a nuestro hijo a Grecia la semana pasada. Para su boda. La palabra ardía en su garganta. Volverán en 3 días. Y esperan que todo vuelva a ser exactamente como era antes. Eugene permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Hasta finalmente.
¿A qué hora estás disponible mañana? Al día siguiente a las 6 de la mañana, Eugene llegó en una camioneta destartalada, con botas gastadas y una camisa a cuadros manchada de cemento y pintura. Caminó lentamente alrededor de la propiedad, examinando los cimientos, el techo, las paredes. Tomó fotografías, tomó notas en una libreta gastada y murmuró cálculos para sí mismo. Estructura sólida, concluyó finalmente. Un esqueleto excelente. Podría renovarse y venderse por al menos 300 millones de rublos. No quiero reformarme. Él me miró. No como los hombres de negocios, que sopesan costos y beneficios. Realmente parecía. Y luego dijo en voz baja. ¿Entiendes que una vez que esta casa caiga, no hay vuelta atrás? Entiendo. Un asentimiento. Resignado. Si las licencias salen hoy, empezaremos mañana por la mañana. Una casa de este tamaño tarda unas 8 horas en derribarse. Otro día más para retirar los escombros. Al atardecer del quinto día la tierra estará despejada. ¿Cuánto cuesta? 4.700.000 rublos. Un suspiro. Con urgencia. Cerrado. Extendemos nuestras manos. El suyo era áspero, lleno de callos. Una mano que ya había derribado más que paredes. Necesito las licencias a las 2, según lo acordado. Los tendrás. Pasé el resto del cuarto día hablando por teléfono, aprovechando todos los contactos que había establecido en mis 15 años de carrera en Moscú. Llamé a inspectores con los que había trabajado en proyectos millonarios, a burócratas a los que había salvado con soluciones de último momento. A las 1:30, todas las firmas estaban en su lugar. A las 2 de la tarde Eugene sostuvo los papeles entre sus dedos con incredulidad. Increíble, murmuró, mirando los sellos. ¿Realmente lo hiciste? Lo prometí. Dobló los documentos y los metió en la guantera de su coche. Empezamos a las 6. ¿Estarás presente? No me lo perdería por nada. Después de que se fue, regresé a la casa. La mayoría de las cosas ya estaban empaquetadas, pero mi mirada se centró en el cajón inferior del escritorio de Mikhail. Escondido detrás de las declaraciones de impuestos, una carpeta. En el interior, se negaron 4 solicitudes de crédito, todas con 6 meses de antigüedad. Préstamos contra mi propiedad, registrados a nombre de mi empresa, con su firma falsificada y una nota manuscrita. Anna dio su consentimiento verbal. Todos se negaron. El cheque mostraba que la propiedad pertenecía a Lebedeva y Parceiros, es decir, a mí. Pero lo había intentado. De hecho, había intentado robarme mientras estaba vivo. Y hubo más. Impresiones de correos electrónicos entre Mikhail y Ksenia. Me han vuelto a negar el crédito. No sé cómo solucionarlo. Ksenia, no se puede simplemente falsificar su firma en un contrato de compraventa. Mikhail, es demasiado arriesgado. No te preocupes. Una vez que llegue el dinero, nos iremos. Ella no se enterará hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué pasa si ella lucha por el divorcio? No lo hará. Está demasiado ocupada con el trabajo. Para cuando se dé cuenta de que hablo en serio, estaremos en Grecia, y ella estará endeudada. Fotografié cada página y se la envié a Olga. 2 minutos después sonó el teléfono. Anna, esto es un fraude. Inténtalo al menos. La falsificación de documentos legales es un delito. Lo agregaré al proceso. Agrégalo, respondí, mi voz extrañamente tranquila. Esto lo cambia todo. No era solo un traidor. Fue un ladrón. Colgué y me senté en su oficina, la habitación que había diseñado, el escritorio que había elegido, la silla que había armado yo mismo mientras él viajaba por trabajo. No fue solo una ruptura. Fue un botín. El teléfono volvió a vibrar. Poliña Arlova. Casi no respondí, pero ella siempre sabía cuando algo andaba mal. Si no respondía, él aparecería en mi puerta. ¿Dónde estás? Preguntó sin preámbulos. En casa. Iré allí. Poliña, estoy bien. Vi la solicitud de demolición en el sitio web del ayuntamiento. Con tu nombre. Me voy ahora. No discutas. Apagado.
20 minutos más tarde, estaba en mi puerta con rollos de sushi y una botella de vino. Habíamos sido amigos desde la universidad, habíamos sobrevivido a noches de insomnio y profesores sádicos. Ella fue quien siguió mi vestido en la boda. Y solo ella, en ese momento, había susurrado, ¿estás segura? Debería haber escuchado. Poliña fue directamente a la cocina, extendió la comida, abrió el vino y sirvió 2 vasos. Habla, ordenó. Le dije todo. Las fotos. Grecia. La familia que se había llevado. El plan. Demolición prevista para el día siguiente. Ella escuchó en silencio, su rostro pasó de la preocupación al horror. Anna, dijo finalmente con la voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vas a demoler tu propia casa. Mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella. No, vaciló. Entiendo que estés enojado, pero esto es demasiado. No eres tú. Quizás debería serlo. Poliña dejó su vaso, rodeó la mesa y me tomó la mano. No eres vengativo. No es cruel. Esto no te conviene. Tal vez, respondí en voz baja, si hubiera sido menos comprensivo, menos dócil y menos confiado en cada mentira, él no habría pensado que podía hacer esto. Ella suspiró, sus ojos brillaban. O tal vez, si fueras menos leal, te habrías ido hace años, y te habrías ahorrado este dolor. Nos quedamos en silencio. Hasta que me estrechó la mano. Prométeme una cosa. ¿Qué? No te arrepentirás. La miré, mi amiga más antigua, que me conocía mejor que Mikhail, que había visto despegar mi carrera y desmoronarse mi matrimonio, que probablemente vio las grietas mucho antes de que yo las admitiera. Lo prometo, mentí. Cuando se fue me quedé solo en la cocina, mirando el vaso medio lleno y preguntándome si después de todo me estaba engañando. El 5.º día amaneció con gélida claridad. Me desperté a las 5, me puse una chaqueta de cuero negra, bebí un poco de café amargo y conduje a casa. El equipo Mosnostroy ya estaba en el lugar, 3 camiones, 6 trabajadores, descargando maquinaria con movimientos precisos. Eugene me vio y se acercó. Última oportunidad, advirtió. Una vez que empezamos, no hay forma de parar. Miré la casa. A las ventanas que había elegido, a la puerta que yo mismo había pintado, al balcón donde esperaba a que Mikhail regresara de sus viajes de trabajo. Empieza, dijo. Los motores rugieron. La señora Petrovna salió al balcón envuelta en un desagüe, con los ojos muy abiertos por el asombro. Los vecinos comenzaron a reunirse. Igor Viktorovich, el jubilado que siempre barría la acera con meticulosidad militar pero nunca intercambiaba una palabra. El matrimonio Doskov de la esquina de la calle, que llevaba años asomándose tras las cortinas, pero cuyas voces yo nunca había oído. Valeria Petrovna corrió hacia mí y sus pies descalzos se hundieron en la tierra húmeda. Anna, por amor de Dios, ¿qué está pasando? Tomé otro sorbo del café, ya frío, y sonreí con una tranquilidad que no sentía. Reforma. Demolición total. Empezar desde el principio. Pero, ¿dónde vas a vivir? Ya lo he resuelto todo. El martillo neumático Mosnostroy golpeó la pared con un ruido sordo, la misma pared donde Mikhail había clavado sus carteles de jazz antiguos, riéndose mientras yo me quejaba de que arruinaban la pintura fresca. El impacto resonó en mi pecho, pero no parpadeé. La pared se derrumbó en una nube de polvo, y algo dentro de mí se derrumbó con ella, sin dolor, sin alivio, solo un vacío estéril. Al mediodía, la casa era un montón de escombros. A las 3 de la tarde el segundo piso se había convertido en polvo. Cuando el sol comenzó a ponerse, no quedaba nada más que fragmentos esparcidos por la tierra, pedazos de una vida que ya no reconocía. Me quedé hasta el final. Cuando el equipo empezó a recoger las herramientas, Evgeny se acercó con las manos todavía sucias de cemento. ¿Estás bien?, preguntó con una cautela que me hizo darme cuenta de cómo debía parecer, demasiado quieto, demasiado silencioso. No supe cómo responder. El vacío es más ligero que la libertad y la libertad da más miedo que el dolor. De repente. Creo que sí, mentí. Él asintió sin insistir. Los hombres como Eugene entienden cuando una mujer está quemando puentes sin mirar atrás. Regresamos a las 6 de la mañana.
Al caer la noche, la tierra estará despejada. Le di las gracias y vi cómo su coche desaparecía en la curva. Me quedé solo en el denso crepúsculo mirando donde, hace apenas unas horas, todavía se encontraba una casa valorada en 200 millones de rublos, una casa que había llenado de proyectos, de cenas quemadas, de risas forzadas, de noches esperando a un hombre que nunca volvería a casa. El sexto día amaneció con un cielo gris y el rugido de los volquetes. Estuve allí antes del amanecer, sin poder moverme. Necesitaba ver cada detalle borrado. El equipo trabajó como una máquina bien engrasada. Las excavadoras se tragaron lo que alguna vez fueron paredes, pisos y techos. Los camiones retrocedieron, se llenaron de escombros y se fueron, llevándose un pedazo más de nuestros 12 años. Observé inmóvil cómo se llevaban la encimera de la cocina, ese mármol italiano que había elegido en la tienda de Bodenizzo, la encimera donde cenamos allí por primera vez, una caja barata de comida china porque no me quedaban fuerzas para cocinar. Para nuestro futuro, dijo Mikhail esa noche, alzando una copa de mal vino. Y me pregunté ahora, mientras el bulldozer lo aplastaba, ¿ya estaría planeando su salida? ¿O la cobardía llegó después? Luego vino la chimenea. El retrato de boda que estuvo allí durante 6 años hasta que lo quité con el pretexto de que necesitaba un nuevo marco. La verdad es que no podía soportar mirar esa sonrisa tuya y preguntarme si alguna vez había sido real. El porche, el que construimos 3 años antes, donde se suponía que envejeceríamos tomando café y contemplando la puesta de sol, quedó reducido a tablas rotas en cuestión de minutos. Al mediodía el terreno estaba casi despejado. Lo único que quedó fue la tierra apisonada y algunos fragmentos rebeldes. El tractor niveló el terreno. Cuando cayó la noche ya no quedaba nada. Me quedé en la acera, mirando el vacío donde 24 horas antes todavía había una casa. Una mujer pasó corriendo, se detuvo, miró desde el terreno poco profundo a las casas vecinas y luego a mí. ¿No había una casa aquí?, preguntó confundida. Mantuve mi voz tranquila. Debes estar confundiéndola con otra calle. Ella frunció el ceño con incertidumbre, pero asintió. Creo que sí. Lo siento. Y siguió adelante, tropezando en su propio apuro. La vi irse y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la satisfacción. Estaba funcionando. Estaba borrando todo. El teléfono vibró. En la pantalla, el nombre de Vika apareció como una advertencia. Casi no respondí, pero la curiosidad fue más fuerte que el asco. Ana. Su voz era ligera, despreocupada, como si no estuviera hundido hasta el cuello en la mierda que había ayudado a crear. No vas a creer lo que está pasando aquí. Gretsy es un paraíso, las playas son de otro mundo, la comida, ay, Anna, la comida es divina. Y la ceremonia. Deberías haberlo visto, fue impresionante. Vi las fotos, respondí secamente. Me envió Mikhail. Silencio. Luego el tono cambió, menos flash, más defensa. Mira, no queríamos interferir en tu relación. Dijo que había terminado contigo. Que estabas al tanto de Xenia. Que ustedes dos tenían un acuerdo. No estuve de acuerdo con nada. Entonces también te está mintiendo, concluyó, como si fuera una revelación y no una confirmación de algo que ya sabía desde hacía meses. Siempre lo mismo, Ana. ¿Crees que el mundo está en tu contra? No es el mundo. Es él. Mikhail te ama. Solo necesitas algo más ahora mismo. Alguien que te haga feliz. Alguien que te haga feliz, repetí, y la ironía ardía como ácido. Lo hice feliz durante 12 años. Pagué tus cuentas cuando tus padres no tenían dinero. Mantuve a esta familia sola mientras él trabajaba hasta la madrugada. Aguanto tus mentiras, tus ausencias, tus promesas vacías. Y ahora todos eligen su lado. Ana, tenemos que irnos. El banquete comienza. Hablaremos cuando volvamos, ¿vale? La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar. No solo estuvieron en tu ceremonia. Lo protegieron. Ellos habían elegido. Todo. Llamé a Olga. Necesitamos acelerar, dijo. Volverán en 3 días. Ya estoy en ello, respondió sin dudarlo. Ven mañana. Tengo algo que necesitas ver.
Al séptimo día, su oficina olía a café fuerte y a papel quemado. A través de las ventanas, la niebla de Moscú se tragaba los edificios. Sobre la mesa, una carpeta gruesa y un portátil abierto. «¿Conoce a Ksenia Benediktova?», dijo Olga, pasándome una foto. Su abogado tenía un gusto caro. Dentro de la carpeta, documentos financieros, verificación de antecedentes, árboles genealógicos. Ksenia no era una comercializadora de 28 años que vivía de sueldo en sueldo, como Mikhail lo había pintado. Ella era una heredera. Su padre, Grigori Benediktov, propietario del holding Benediktov, una red de concesionarios de lujo repartidos por toda la región, 17 puntos de venta y una facturación de cientos de millones. La cuenta fiduciaria de Ksenia. Más de 200 millones de rublos. Él no necesita su dinero, dijo Olga, hojeando los extractos. Ella es la que no lo necesita. Pero Mikhail, por supuesto, no lo sabía. Olga abrió transacciones bancarias, 1 millón en marzo, 1,5 millones en junio, 2,5 millones en septiembre. Total, 5 millones de rublos transferidos por Ksenia el año pasado. ¿Y qué ofreció a cambio? Yo pregunté. Abrió un intercambio de mensajes obtenidos mediante orden judicial. Ksenia, la casa está casi pagada. Cuando finalice el divorcio, tendré acceso a mi parte. Podemos comprar ese apartamento en Sochi que te gustó. ¿De cuánto estamos hablando, Mikhail? Al menos 100 millones. Tal vez más. Ella no entiende de finanzas. Firmará cualquier cosa que le ponga delante. Releí el pasaje 3 veces. La está usando, dije, más para mí que para Olga. Igual que intentó utilizarte, confirmó cerrando la carpeta. Pero Ksenia tiene abogados. Y un padre que ya ha actuado. La obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Si el matrimonio termina, Mikhail no recibirá nada. Ni siquiera lo sospecha. Entonces, él no es solo un traidor. Es un idiota. Un idiota ambicioso, corrigió Olga, con una sonrisa fría. Pero aún así, un idiota. De repente mi venganza ya no era solo personal. Ya no se trataba de lo que me había hecho. Se trataba de evitar que él le hiciera lo mismo a ella, aunque Ksenia, en el fondo, se lo merecía. ¿Qué hacemos ahora? Yo pregunté. Olga se reclinó en su silla y tamborileó los dedos sobre la mesa. Incluimos esto en el proceso de divorcio. Mostramos el esquema de fraude financiero. Probamos que falsificó su firma para acceder a su parte de la casa. Y ahora está intentando engañar a otra mujer. Esto hace que el caso sea irrefutable. Salí de su oficina con una claridad que no había sentido en semanas. Esa noche en mi apartamento alquilado en la Milla de Oro, con vistas a la ciudad y sin un solo recuerdo, me senté a la mesa y cogí una hoja de papel. Querida mamá, escribí primero lentamente, luego con una urgencia que me quemó los dedos. Todo lo que nunca había dicho. Todo lo que tragué durante 12 años. De hecho, para toda la vida. Acerca de cómo. Y sus constantes críticas, esos comentarios mordaces que me hacían sentir inadecuada, nunca lo suficientemente femenina. Como ella siempre se ponía del lado de Mikhail, repitiendo como un mantra que trabajaba demasiado, que tenía frío, que no sabía cómo abrazar a un hombre. Como eligió estar solo el día de su boda con otra mujer, mientras su propia hija se desmoronaba. Escribí página tras página, la pluma arañando el papel con la fuerza de 12 años de silencio, de toda una vida tragando ranas. De cómo me ahogé en el trabajo porque la casa dejó de ser un hogar. Sobre cómo intenté arreglar lo que ella ya había decidido romper. De cómo aún así seguía buscando su aprobación, sin entender nunca por qué siempre era inalcanzable, como un horizonte que se aleja a cada paso. Las palabras se acumularon hasta que me dolió la mano, hasta que las letras se desdibujaron hasta convertirse en manchas de tinta, hasta que no quedó nada más que decir. Doblé la hoja con cuidado, la metí dentro de un sobre y escribí en el centro con trazos firmes, Marina Lebedeva. Lo sostuve por un momento sintiendo el peso de lo que nunca se diría. Luego lo guardé en el cajón de la mesilla de noche. Quizás algún día lo enviaría. O tal vez lo dejaría ahí, como un recordatorio de que es mejor dejar en silencio algunas verdades, que ciertos puentes deben quemarse antes de poder siquiera cruzarlos. Serví una copa de vino y me acerqué a la ventana.
Abajo, la ciudad palpitaba con luces parpadeantes, indiferente. Dentro de 2 días desembarcarían en Sheremetyevo. En 2 días llegarían a la casa, o a lo que quedaba de ella, esperando encontrar todo como antes. En 2 días verían lo que había hecho. Y yo estaría allí. Para mirar. El 8º día empezó con los papeles. Conocí a Víctor Komsky en el café Nevodinsev, equidistante entre su oficina y la mía. El lugar era típicamente urbano, paredes de ladrillo visto, café con leche por 3 rublos que Mikhail siempre criticaba como pretencioso. Víctor ya estaba allí, un hombre de unos 50 años, con ojos que transmitían una bondad cansada y manos que llevaban la marca de alguien que se pasa la vida construyendo y conoce el peso de las cosas que se derrumban. Se levantó y me estrechó la mano con firmeza. Anna Radmirievna. He oído mucho sobre ti. Nos sentamos. Abrió una carpeta de cuero gastada y deslizó los documentos sobre la mesa. Un terreno excepcional, comentó hojeando las páginas. Ubicación privilegiada, planificación inteligente. Francamente me sorprende que se esté vendiendo. Oportunidades como esta son raras. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo que el calor se disipaba. Muchas cosas han cambiado, respondí secamente. Es hora de pasar página. Él asintió sin hacer preguntas. Firmó donde había marcado el abogado y me pasó los papeles. 6 páginas. 6 firmas. 6 veces el sonido de la pluma cruzando el futuro. Presenciado. Autenticado. Terminado. Entonces, sin fanfarrias, se depositaron en mi cuenta 320 millones de rublos. Víctor volvió a estrecharme la mano, esta vez con una sonrisa genuina. Fue un placer hacer negocios. Si necesita un arquitecto para futuros proyectos, no dude en llamar. Vi tu trabajo. Es impresionante. Gracias, dijo guardando los documentos en su bolso. Se levantó, recogió sus pertenencias y antes de marcharse, soltó una frase que sonó a presagio. Espero que sea lo que sea, valga la pena. Me quedé allí solo, mirando las firmas secas en el papel. La casa ya no existía. El dinero era mío. Mikhail y su nueva familia llegarían mañana. No había vuelta atrás. En el aparcamiento permanecí 20 minutos en el coche, con los dedos agarrados al volante y la respiración controlada. No fue miedo. Era la extraña sensación de no saber quién era ya, o si todavía estaba completa. Apartamento alquilado en la Milla de Oro, piso 17, ventanales panorámicos que enmarcaban la ciudad como un cuadro abstracto. 2 suites, aunque solo necesitaba una. Cocina moderna con electrodomésticos que probablemente nunca usarías. Era el tipo de lugar que siempre quise, pero que nunca tuve el valor de pedir, porque Mikhail consideraba que vivir en el centro era una ostentación inútil e impracticheskaya. Me mudé hace 3 días, ropa, libreta, el sillón de la oficina de mi casa, lo único que salvé del naufragio. Todo lo demás era nuevo. Muebles comprados online, platos todavía con etiquetas, toallas dobladas como en los hoteles. Hermoso. Y completamente vacío. Estaba desempaquetando la última caja de libros principalmente cuando sonó el timbre. En la puerta Poliña sostenía 2 botellas de vino y una expresión que no dejaba dudas, la conversación sería seria. Necesitamos hablar, anunció pasando a mi lado. Dejó las botellas sobre la mesa y miró a su alrededor con la mirada evaluadora de quien conoce a alguien desde hace 15 años. Bonito lugar, comentó secamente. Frío. Impersonal. Llevo 3 días muriendo aquí, respondí cerrando la caja. No he tenido tiempo de... No es eso, dijo abriendo sin contemplaciones una botella. Sirvió 2 vasos y me entregó uno. No estás tratando de hacer de este lugar un hogar. Él se está escondiendo. No me escondo. Te estás aislando, se sentó en el sofá cruzando las piernas. No contesta mensajes, cancela cenas, desaparece. Estás desapareciendo, Anna. Me senté a su lado con los ojos fijos en las luces de la ciudad. Estoy bien. Simplemente tengo mucho que hacer. ¿Destruir tu propia vida? Su voz no era acusatoria. Fue triste. Antes me contaste todo. Ahora solo pido una migaja. Estaba muy lejos.
Muy lejos de la mujer que creía en el amor y la asociación, que murió en el momento en que llegó esa foto. Esto, señalé el apartamento a mí mismo, es lo que queda de ella. Poliña dejó el vaso y me tomó la mano. ¿Y si algún día te arrepientes? Viviré con eso, respondí. Al menos será mi elección. Mi culpa. Mi libertad. Estoy preocupada por ti. Lo sé. Ella dudó, buscando palabras. Solo asegúrate de hacerlo por los motivos correctos. No por el dolor. No por ira. Sino porque esto es lo que quieres. Esto es lo que quiero, dije. Y sin embargo, mientras decía esto, no estaba seguro de creerme a mí mismo. Poliña se quedó otras 2 horas. Hablamos de su trabajo, su vida, de todo, excepto de mí. Cuando se fue, me abrazó fuerte. «¿Llame mañana?», preguntó. «Pase lo que pase, llama». Lo prometí. Pero no dormí. Me acosté en la cama nueva, mirando al techo, escuchando el zumbido de los coches y el eco de mis propios pensamientos. Mañana llegan. Mañana verás lo que hice. Mañana todo cambia. Debía haberse sentido triunfante. O alivio. O fuerza. En cambio, solo había un vacío que ni siquiera el vino podía llenar. Me levanté, cogí el teléfono y abrí los contactos. El nombre de Mikhail estaba allí, como una cicatriz. Mi dedo se deslizó sobre el botón de llamada. ¿Qué diría yo? Que lo borré durante 12 años porque él lo borró primero. Que destruí todo porque él me destruyó. Guardé mi teléfono celular. No había nada más que decir. Ni para él ni para los demás. Volví a la cama, pero no cerré los ojos. Acabo de ver cambiar los números del despertador, 4, 5. 6. A las 6:30 de la mañana, el teléfono vibró. Un mensaje. Por Román Lebedev. El hombre que durante toda mi infancia permaneció en silencio, siempre estando de acuerdo con mi madre, nunca interfiriendo en los conflictos, nunca poniéndose de mi lado. El mensaje era largo, el más largo que jamás me había enviado. Anna Mamochka. Escuché sobre la situación con tu madre. No sé qué te pasa, pero quiero que sepas, pase lo que pase, eres mi hija. No entiendo nada de esto. No sé quién tiene razón o quién no. Pero te amo. El teléfono permaneció en mi mano, pesado como una frase. Llámame cuando estés listo. Lo releí 10 veces. 20. Una parte de mí quería arrojarme a los brazos de ese mensaje, contarlo todo, escuchar por primera vez en mi vida que él, mi propio padre, estaba de mi lado. Pero la otra parte, la que ya se había quemado demasiado, susurró, trampa. ¿Estaba recopilando información para ella? Otra puñalada por la espalda, esta vez con una sonrisa paternal. Escribí 3 respuestas. Eliminé los 3. Al final guardé el mensaje y dejé mi celular a un lado. Quizás más tarde. O nunca. Me levanté, me di una larga ducha, el agua caliente como un castigo que me infligí a mí mismo, y me puse el traje negro, mi armadura. El mismo que utilicé en la reunión con Víctor Olmsky, cuando sellamos el acuerdo que ahora se materializaba ante mis ojos. Preparé un café que nunca bebí. Revisé el teléfono una vez más. Su vuelo aterrizaría a las 3:35 de la tarde. Ya había planificado cada minuto, control de pasaportes, recogida de equipaje, 3 SUV de lujo alineados. Mikhail lo había publicado en Instagram, subtitulándolo triunfalmente, «Estamos de nuevo de moda». A las 4 de la tarde estarían en casa. O lo que queda de ello. Eran las 4 menos 2 minutos cuando el primer coche giró hacia nuestra calle. Luego el segundo. El tercero vacilante. Mis manos no temblaron. Solo miré. Se detuvieron en la acera, o más bien, donde una vez estuvo la entrada del garaje. Los motores se detuvieron. Las puertas se abrieron. Mikhail salió del vagón del medio, relajado con una camisa de lino que costaba más del salario mínimo de un año. Él estiró los brazos, le dijo algo y ella se rió. Una risa ligera, como la de alguien que regresa de la mejor época de su vida. Cabello rubio suelto, un vestido blanco de verano, el anillo en su dedo izquierdo brillando al sol como un trofeo. Parecía feliz. Inocente.
Como alguien que no acaba de enterrar un matrimonio de 8 años con una traición fotografiada en las Maldivas. A continuación apareció mi madre, gafas de marca y vestido color lavanda, el mismo tono que su hipocresía el día de su boda. Mi padre la siguió con el rostro ya cansado, aunque todavía no había visto el vacío donde una vez estuvo su obra maestra de 200 millones de rublos. Vika bajó las escaleras sin quitar la vista de su móvil. Nikita empezó a descargar maletas y bolsos del duty free, souvenirs de un viaje que conmemoraba el fin de lo que había construido. Todos se rieron hablando al mismo tiempo sobre el vuelo, las vacaciones, las impresiones, hasta que Mikhail se volvió hacia donde debería estar nuestra casa. Su cuerpo se congeló. La sonrisa se evaporó. Dio 2 pasos hacia adelante como si el suelo fuera a tragárselo. Los demás siguieron su mirada. La de ella palideció. La bolsa se le cayó de la mano. ¿Dónde está la casa? La voz de mi madre cortó el aire como una espada. Romano. Romano. Agarró el brazo de mi padre y le clavó las uñas en la piel. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra casa? Mi padre se dio la vuelta y la sangre se le fue de la cara. El móvil de Vika se hizo añicos contra el asfalto. A Nikita se le cayeron 2 maletas. Nadie se movió. Se quedaron en la acera, rodeados de maletas y bolsos, mirando el césped impecable, a la nada, donde 9 días antes se alzaba una mansión valorada en fortunas. Mikhail se dio la vuelta, buscando puntos de referencia, la casa de Valery y Petrova a la izquierda, la casa de Grebtsev a la derecha, ambas intactas como siempre. Su mirada se posó en la oficina de correos calle abajo. Los números coincidieron. La dirección era correcta. ¿Qué? Su voz se quebró. ¿Qué tú? Fue entonces cuando el Porsche de Víctor Olmsky dobló la esquina. Notó la confusión y frenó. Buen hombre. Justo el tipo de testigo que necesitaba, aunque no contaba con ella. Víctor salió del auto y se acercó con cautela. ¿Puedo ayudarte con algo? Mikhail se abalanzó sobre él. ¿Qué le hiciste a mi casa? ¿Quién eres tú, de todos modos? Víctor levantó las manos confundido. Oye, cálmate. No entiendo de qué estás hablando. Mi casa. Mikhail señaló el terreno baldío. Ella estaba aquí. ¿Dónde está? Víctor miró el césped perfecto y luego a Mikhail. Compré este lote ayer. Todo oficial. Documentos limpios. Era un lote vacío. Sacó su celular y abrió las fotos del anuncio, césped impecable, terreno plano, en cada imagen la palabra potencial estampada a modo de ironía. Mira. Esto es lo que compré. Tal vez te equivocaste de dirección. Mi madre empezó a hiperventilar. Vika levantó su teléfono móvil con manos temblorosas. Nikita permaneció inmóvil, como si estuviera viendo un truco de magia que desafiaba la lógica. Y entonces ella me vio. Estaba en el auto con la ventanilla abierta y los dedos alrededor de una taza de café que se había enfriado durante horas. Solo miré. Ana. Ella no gritó. Acusado. ¿Qué hiciste? Todos se dieron vuelta. Salí lentamente, coloqué el vidrio en el techo del auto, cerré la puerta. Me acerqué a ellos como si estuviera en una presentación corporativa, cada gesto calculado. Me detuve a 2 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para ver el pánico en sus rostros, lo suficientemente lejos como para no ser golpeado. Ah, hola a todos, dijo como si los hubiera conocido en una cena familiar. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Recibiste mi mensaje de que arreglaría todo? Mikhail me miró. Su expresión cambió demasiado rápido, primero incredulidad, luego terror. Tú. Dio un paso adelante. Ella tomó su brazo. Él lo soltó. Tú derribaste nuestra casa. No es nuestro, Mikhail, respondí inclinando ligeramente la cabeza. Es mío. Activo de mi empresa. Sonríe fría. Y técnicamente no fui yo quien lo desmontó. Contraté una empresa constructora. Excelentes profesionales. Terminaron antes de lo previsto. No tienes ese derecho. Eso es ilegal. Eso. Saqué mi celular y abrí el archivo que Olga había preparado.
escaneos de los documentos de la casa, el acuerdo prenupcial que firmó hace 5 años sin leer, prueba de que toda la propiedad había pertenecido a Lebedeva y Partners desde 3 años antes de nuestra boda. De hecho, según la ley rusa y las cláusulas de nuestro acuerdo prenupcial, el que usted firmó sin lugar a dudas, tengo total libertad sobre los activos de mi empresa. Cerré el celular con un chasquido. Nunca has pagado ni un solo rublo por impuestos sobre la propiedad, seguros o reformas. No tienes ningún derecho a ello. Por primera vez la miré directamente. Realmente miré. Ella era hermosa. Pero era demasiado joven para comprender el juego en el que se había metido. Ese es tu problema ahora, dijo con calma. Felicitaciones por la boda, por cierto. Las fotos son impresionantes. Especialmente aquella en la que mi madre asiste a la ceremonia vestida de blanco. Una sonrisa cortante. ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! Ella abrió la boca. Estás enfermo. Tú. Cuidado, lo interrumpí suavemente. Las palabras tienen peso. Y tengo abogados. Mi madre se enderezó, lista para disparar su arma favorita, la culpa. Anna dijo con los dedos temblando. Vas a arreglar esto ahora. Este es un activo familiar. Ayudamos con las renovaciones, invertimos. Incliné la cabeza como si estudiara a un extraño. Tengo 12 años de recibos que demuestran lo contrario. Cada renovación, cada impuesto, cada factura, todo se paga con cargo a la cuenta de la empresa. Di un paso más cerca. ¿En qué ayudaste exactamente? Oh sí, vinieron a fiestas y criticaron mi trabajo y dijeron que no era lo suficientemente mujer para sujetar a un hombre. Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. Soy tu madre, gritó. Fuiste con su hija Lavanda en su boda, respondí con voz baja, letal. Sonreíste para las cámaras, brindaste por su futuro mientras vestías el mismo color que tu vestido de novia. Celebras el final de mi matrimonio como si fuera una victoria. Le ardían los ojos. Entonces no hables de lealtad familiar. El aire se volvió espeso. Mi padre estaba pálido como si quisiera desaparecer. Vika no pudo. Vika permaneció inmóvil con los dedos inertes sobre la pantalla del celular, los ojos vacíos como las ventanas de un edificio abandonado. Nikita apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos y su mandíbula estaba tan apretada que parecía que estaba a punto de romperse. Esto es una locura, susurró con la voz ronca por la incredulidad. Anna, no puedes hacer esto. ¿Los autos? Sonreí fría como el acero de una espada recién afilada. Ya han sido eliminados. Ahora pertenecen a mi empresa. El Audi que amaba a Mikhail, el Tesla que apenas usaba, ambos ya estaban de camino a una subasta en Mangare. Si quieres volver a comprarlos, la puja comienza con el doble. Si te atreves. Nikita palideció. Esto es chantaje. No. Ajusté el bolso en mi hombro, mis dedos se deslizaron sobre el suave cuero como si acariciara la piel de un depredador. Es un negocio. ¿La cuenta conjunta? Una pausa calculada. Cerré ayer. Retiré cada rublo que invertí en 12 años. Dejé a Mikhail exactamente lo que invirtió. Otra pausa. 280.000. Es justo, ¿no te parece? Su rostro se contrajo. Esto es un robo. ¿Robo? Me volví hacia él, lentamente como si preparara el golpe final. Entonces hablemos de robo, Nikita. Sus ojos se abrieron como platos. La universidad que pagué cuando tus padres no pudieron, 3,5 millones de rublos. El apartamento que financié durante 6 meses, 500.000. ¿Y el préstamo que firmé contigo que abandonaste sin pagar? Sonríe, dulce como el veneno. 800.000. ¿Quieres que continúe? Su boca se abría y cerraba, como pez fuera del agua. Slavik no vino, murmuró como si eso cambiara algo. Considere todo devuelto. Mi voz era un hilo de seda atravesando la garganta. Con interés. En forma de una lección invaluable, no traiciones a quienes tienen tu vida en sus manos. Se dio la vuelta con los hombros caídos. Vika todavía estaba agachada en el suelo con los dedos clavados en su teléfono móvil como garras.
Mi padre parecía haber envejecido una década en minutos. Víctor, el comprador, ya estaba sensatamente en su camioneta y desapareció en la curva de la carretera. Sentido común, pensé. Fue entonces cuando su voz rasgó el aire como una espada oxidada: eres una perra. Asterisco. El insulto flotaba entre nosotros, pesado como plomo. Su rostro, antes tan meticulosamente maquillado, ahora estaba distorsionado, cada rasgo endurecido por el odio. Esta es la realidad, Anna, escupió Xenia, con los dedos temblorosos. Eres amargado, vengativo, patético. Levanté una ceja, serena como un lago helado. Soy arquitecto. Un paso adelante, los talones se hunden ligeramente en la tierra. Hay una diferencia. Yo construyo. Otro paso. Y cuando es necesario, demuelo. La demolición controlada se trata de precisión. Mis ojos recorrieron al grupo, la madre con las uñas clavándose en las palmas de las manos, Nikita respirando con dificultad y Mikhail finalmente comenzando a comprender el tamaño del abismo que había cavado. Eres como un edificio mal diseñado. Raíces podridas, cimientos frágiles. Yo solo, un elegante gesto con la mano, aceleré lo inevitable. Destruiste a esta familia. Se le quebró la voz y le ardieron los ojos. ¿Tú? Él se ríe, bajo y sin humor. Tu padre no es millonario, Xenia. Es dueño de una cadena de lavado de autos y está endeudado hasta el cuello. Su rostro se puso morado. Me volví hacia Mikhail, quien instintivamente retrocedió. ¿Le contaste sobre el dinero, Mikhail? Que yo tenía una fortuna que sería suya una vez finalizado el divorcio. Que ella heredaría la mitad. Confusión, luego pánico. ¿De qué está hablando? Miró a Xenia, que evitaba sus ojos como si fueran brasas. De nada, susurró, pero la mentira era tan fina como un pañuelo de papel. ¿O dejaste de lado parte de tu propia riqueza? Lo apreté como un torniquete. La herencia familiar. Las inversiones que tenía. El hecho de que sin mí no habrías podido permitirte este nuevo comienzo tuyo de cuento de hadas. Silencio. Un silencio tan denso que podría cortarlo con el cuchillo que le había clavado en la espalda. Mírense el uno al otro, dijo en voz baja. Realmente nos vemos. Sus rostros eran un espejo de traición, Mikhail, alternando entre ira y desesperación, Xenia, pálida como la cera, con los ojos moviéndose entre él y el suelo. Vika observó la escena como alguien que observa un accidente de tren, horrorizada, pero incapaz de apartar la mirada. Mi madre abría y cerraba la boca, como un pez ahogándose en el aire. Mi padre solo miraba sus manos, como si pertenecieran a un extraño. ¿Dónde vamos a vivir ahora, Anna? Xenia gritó, su voz era demasiado alta, demasiado quebradiza. ¿Dónde? Me encogí de hombros. Con tus padres, me imagino. Un descanso. Ah, lo olvidé, todavía vives con ellos, ¿no? 28 años y cuarto de ser adolescente. ¡Qué romántico! Sus labios temblaron. Estoy segura de que les encantará tener a tu nuevo marido gratis. Después de todo, siempre has sido tan ahorrativa. Un sonido ahogado escapó de su garganta. Me volví hacia el auto, pero me detuve. Una cosa más. Miré por encima del hombro y mis ojos se encontraron con los de Mikhail como cuchillos. Solicité el divorcio el lunes. Mañana a las 9 de la mañana recibirás los papeles en tu oficina. Sus rodillas cedieron. Mi abogada es Olga Karpova. Una fina sonrisa. Puedes buscar. A ella no se le escapan casos. No puedes. ¿Demandarme? Saqué el teléfono de mi bolsillo. Por supuesto que puedes. Presioné reproducir. La voz de Mikhail llenó el aire, amortiguada por el altavoz pero inconfundible. No te preocupes, Kotik. Tan pronto como reciba el dinero de la casa, desapareceremos primero. Ella no descubrirá nada hasta que sea demasiado tarde. Luego Xenia, ligeramente, casi riéndose, eres horrible. Pero eso me encanta de ti. Te amo. Dentro de un año estaremos en Sochi, mientras ella seguirá trabajando duro y viviremos de verdad. Le di algo de tiempo. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, la conmoción, la negación,
la lenta y dolorosa comprensión que se extendió como tinta en el agua. Hace 6 meses, dijo con voz tan tranquila que dolía, trató de falsificar mi firma en una hipoteca. Quería robar mi parte de la casa, registrada a nombre de mi empresa, para financiar su nueva vida. Me volví hacia Xenia. Esto es un fraude. Un crimen. Tengo pruebas, documentos falsificados, mensajes en los que usted planeaba cómo llegar a mis ahorros. Las piernas de Mikhail cedieron. Se desplomó en la acera y se cubrió la cara con las manos como si pudiera borrar lo que acababa de oír. Xenia se quedó paralizada, blanca como una pared recién pintada. Entonces dije acercándome al auto: cuando decidas demandar, dile a tu abogado que se prepare. A Olga le encantaría agregar más cargos a la lista. Me incliné levemente. Por si no lo sabes, el fraude no funciona bien en las divisiones de propiedades. Abrir la puerta. Esperar. La voz de mi padre, áspera, quebrada. Ana, espera. Lo miré. Parecía más pequeño, más frágil, como si los últimos minutos le hubieran quitado la vida. No lo sabía, murmuró. No sobre los mensajes. No sobre lo que él estaba planeando. Tu madre dijo que era un divorcio amistoso, que tú habías aceptado. Nunca acepté nada, respondí. Pero siempre lo supiste, ¿no? En el fondo siempre lo supiste. Él no respondió. No había nada que decir. Sube al auto. Arranqué el motor y bajé la ventanilla. Buenas noches buscando hoteles, dijo sonriendo. Hay un Holiday Inn a la salida de la ciudad, creo que todavía tienen habitaciones libres. Salí en reversa, observando por el espejo retrovisor a 7 personas paradas entre maletas e ilusiones destrozadas. Mikhail todavía estaba sentado con la correa, con las manos sobre la cara. Mi madre le gritó a mi padre. Vika, finalmente levantando la vista de su teléfono celular, probablemente ya estaba buscando su número de Uber. Nikita miró al suelo como si todavía no pudiera creer que el suelo pudiera colapsar tan rápido. Y mi papá simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, más solo que nunca. Conduje 3 cuadras antes de detenerme en el arcén. Me temblaban las manos, no de miedo ni de arrepentimiento, sino de adrenalina y una satisfacción helada, afilada como el cristal. Finalmente entendieron lo que habían perdido. Permanecí allí 10 minutos, hasta que mi respiración se calmó. El teléfono vibró, decenas de llamadas, mensajes. Lo apagué y seguí adelante. En casa me serví una copa de vino y miré las luces de la ciudad, titilando como estrellas moribundas. Lo logré. La casa ya no existía. Venganza, sí. Todos lo habían visto. Todos lo habían oído. Pero no hubo triunfo. Solo un vacío tan profundo que dolía. Llamé a Poliña. Ella respondió al primer timbrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo? No respondí de inmediato. ¿Ana? Su voz se volvió tensa. ¿Estás bien? No lo sé, admití finalmente. Todo salió como lo planeé. Exactamente como quería. Un descanso. Pero no sé si estoy bien. Silencio. Luego, ven aquí. Ahora. No hay discusión. Fui. El apartamento de Poliña estaba en el 3er piso de un edificio antiguo en Zamoskvorekie, con estanterías hasta el techo, cuadros en las paredes, olor a canela y seguridad. Llamé. Abrió la puerta, me miró y me empujó hacia adentro. Siéntate, ordenó. Voy a prepararte. Sin discutir, me senté. Desde la cocina llegaban los ruidos del agua hirviendo, el ruido de la tetera, el suave ruido de los armarios al abrirse. Me quedé mirando un cuadro en la pared, un campo de girasoles bajo un cielo tormentoso, los pétalos dorados casi luminosos contra el gris oscuro. Igual que yo, pensé. Brillante por fuera. Una tormenta en el interior. El cuadro de la pared, ese remolino de azul y gris, era como una novela rusa, hermoso en la superficie, pero con una tormenta que se lo tragaba todo por dentro. Siempre me gustó, pero nunca la miré realmente. Hasta ese momento. Poliña regresó con 2 tazas humeantes, se sentó a mi lado y esperó. En silencio. Como si supiera que las palabras todavía estaban atascadas en mi garganta, pesadas como el plomo.
Lo hice, dije finalmente. Todo lo que planeé. Funcionó. Pero por dentro mi voz se apagó. Pensé que sentiría satisfacción. Fuerza. Algo. En cambio, solo vacío. Un agujero donde debería estar la victoria. Derribé su casa. Me miré las manos como si fueran de un extraño. Y cuando vi el momento en que comprendieron que lo habían perdido todo, tragué fuerte. Ahora no sé qué hacer con eso. Poliña dejó la taza de té sobre la mesa y me apretó contra su hombro. Su abrazo olía a lavanda y una paciencia que no merecía. Hiciste algo que no se puede revertir, dijo en voz baja, como si temiera que la verdad se hiciera añicos cuando se dijera en voz alta. Esto no es fácil de asimilar. No me arrepiento, respondí rápidamente como si el arrepentimiento fuera una debilidad. No merecían nada más. Pero la venganza no llena el vacío que deja. Simplemente lo hace más grande. Ella no discutió. No me sermoneó. Él simplemente se quedó allí, mientras el té nos calentaba las manos y el silencio crecía entre nosotros, espeso como la niebla. ¿Y ahora? Preguntó finalmente. No sé. Esa noche, ya en casa, mi teléfono seguía vibrando. A medianoche había 63 llamadas perdidas y cientos de mensajes. Mamá, destruiste una familia. Espero que estés satisfecha. Vika, no puedo creer que seas capaz de hacer esto. Siempre supe que eras egoísta, pero no tan cruel. Nikita, espero que haya valido la pena, hermana. Espero que ahora duermas tranquila. Mikhail, voy a demandarte. Vas a perderlo todo. Verás cómo es. Xenia, la tía a la que apenas conocía, pobre mujer, no sabía cómo retener a su marido. Morirá sola, como se merece. Incluso mis primos lejanos, personas con las que no había hablado en 5 años, salieron de la nada para llamarme monstruo. Tu motivación arde como desperdicio tóxico, escribió uno. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Otro. Bloqueé a todos. Todos menos uno. El mensaje de mi padre permaneció allí, en la parte superior de la pantalla, sin leer. Me temblaban las manos mientras servía una copa de vino y miraba la ciudad iluminada debajo. Así es como se debe sentir la victoria, pensé. Frío. Hueco. Como un trofeo de cristal que te corta los dedos cuando lo sostienes. No leí su mensaje esa noche. Ni siquiera al día siguiente. Me sumergí en el trabajo, el proyecto Versina requirió ajustes finales, presentaciones a clientes, docenas de correos electrónicos, reuniones que se prolongaron hasta bien entrada la noche. La empresa estaba a tope y lo usé como escudo. Para no pensar. No sientas. No en vivo. Al tercer día, sentado a la mesa a las 2 de la madrugada, porque el sueño me traicionaba nuevamente, abrí finalmente el mensaje. Anna, estoy en un hotel. Tu madre no quiere hablar conmigo porque dijo que entiendo tu gesto, aunque sea extremo. Vika no contesta mis llamadas. Nikita está furiosa. No sé cómo arreglar esta familia. Pero quiero que sepas, estoy orgulloso de ti por defenderte. Debí haberlo hecho antes. Fallé. Lo siento. Si quieres hablar, estoy aquí. Papá. Lo releí 5 veces antes de poder respirar. Entonces llamé. Respondió al segundo timbrazo. Papá, ¿podemos vernos? ¿Mañana? Sí. Una pausa. Donde quieras. Elegimos una cafetería en Odinsovo, territorio neutral, lejos de los recuerdos que nos asfixiaban. Mi padre parecía mayor de lo que recordaba, su cabello más blanco, las líneas alrededor de sus ojos más profundas. Llevaba vaqueros y un suéter que nunca había visto antes, ninguno de los trajes impecables que mi madre escogió para él. Cuando me vio, se levantó y me abrazó. Por mucho tiempo. Pedimos café y permanecimos en silencio. Tu madre amenaza con pedir el divorcio, dijo finalmente con voz cansada. Porque me negué a condenarla. Papá, no quería destruir tu matrimonio. No destruiste nada, Milaya. Sus ojos se encontraron con los míos. Solo hizo visible lo que ya estaba roto durante décadas. Tu madre siempre necesitó a alguien a quien culpar, alguien a quien controlar.
Y lo permití. Le permití criticarte, poner a Vika en un pedestal, callarse cuando debería haber hablado. Pero ahora estás hablando. Una sonrisa triste. 30 años tarde, pero lo estoy. Allí permanecimos 2 horas. Hablamos de mi pasado, como siempre traté de merecer un amor que nunca llegó, como sus críticas me convirtieron en alguien que solo sabía demostrar su valía a través del éxito. Como amaba a Nikita porque era fácil y a Vika porque era conveniente. Como me convertí en el adulto responsable porque nadie más lo era. No puedo cambiar el pasado, dijo finalmente mi padre. Pero me gustaría ser parte de tu futuro. Si me dejas. Le estreché la mano. Me gustaría eso. No fue el perdón. Fue un comienzo. Han pasado 6 meses. En el lugar de mi antigua casa se encontraba Lebedevsky Visoty, 8 torres de casas adosadas que atrajeron la atención de todo Moscú. Mi proyecto. Mi visión. Las revistas de arquitectura escribieron al respecto, una fusión entre el lujo contemporáneo y el respeto por la historia. Un diálogo entre lo que fue y lo que será. Nunca conté toda la historia. Solo la parte profesional. La lista de clientes de la empresa se duplicó. Luego se triplicó. Contraté nuevos arquitectos, entre ellos Sofía Kuznetsova, una chica de 25 años que me recordaba a mí misma, talentosa, ambiciosa y con fuego en los ojos. La guié como nadie nunca me había guiado a mí. Le enseñé a negociar, a valorarse, a no permitir que nadie la trate como menos. Tomábamos café juntos todos los domingos. Ella nunca dijo te lo dije, solo me alegro de que estés a salvo, tal vez más a menudo de lo necesario. En enero mi padre se mudó a un pequeño apartamento en Odinsovo con vistas al río. Se sentía más ligero, como si se hubiera soltado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. No hablamos de Vika ni de Nikita, ese puente se había quemado. Pero hablamos de todo lo demás, sus sueños de viajar, mis planes de abrir una oficina en San Petersburgo, la vida que él empezaba a los 70 años y la vida que yo estaba reconstruyendo desde cero. No había atajos para la curación. A veces todavía sentía la fuerza. Otras veces me despertaba con el sabor amargo del recuerdo de mi antiguo hogar y una soledad que me dolía como una herida abierta. Pero esos días se volvieron cada vez más raros. Y en los días en que me sentía fuerte, completa, lo sabía, esta era la mujer que siempre debía haber sido. Entonces, una noche de abril, mi teléfono vibró. Un número que reconocí demasiado. Mikhail, pensé mucho. Ambos cometimos errores. ¿Podemos hablar? Miré esas palabras durante exactamente 3 segundos. Pensé en las fotos de Grecia, en el pie de foto donde me llamaba el muerto viviente. En el hogar intentó robarme después de 12 años de parto. En la mujer que era antes, la que esperaba, la que creía en ambos cometemos errores, la que pensaba que era suficiente con esforzarse más. Esa mujer ya no existía. Escribí, lo siento, pero algunas cosas, vistas en el pasado, deben permanecer muertas. Es curioso, ¿no? Bloqueé el número. Me acerqué a la ventana y miré el Moscú nocturno, el edificio que ayudé a crear, la ciudad que ahora era mía. Esa demolición no fue solo la destrucción de una casa. Fue el fin de la versión de mí que toleraba la traición, que entregaba su vida a quienes no la merecían, que construía sueños para los demás y se olvidaba de los suyos propios. Ella murió. En su lugar había una mujer más fuerte. Quizás más duro. Más cauteloso con la confianza. Pero finalmente libre. Levanté mi copa de vino para brindar por mi reflejo en la ventana. Por las nuevas fundaciones, dijo sonriendo. Por los escombros que se convirtieron en cimientos. Por la vida que construí con mis propias manos. Y por la paz que finalmente habitó el silencio después de la tormenta. Detente por un momento. Siente el peso de esta historia posarse en tu pecho como una piedra que, después de años de ser arrastrada, finalmente encuentra su lugar. Si algo aquí resonó contigo, si reconociste las cicatrices, si te emocionaste con la victoria o si simplemente sentiste el alivio de un final que también fue un comienzo, detente ahora mismo y recuerda ese momento. Un me gusta no es solo un clic, es un testimonio. Está diciendo, yo estuve aquí. Lo tengo. Y esto también es mío. Hay escenas que quedan grabadas en la memoria como cuchillos,
ella en el asiento del auto, sus dedos agarrando el volante, sus ojos fijos en el terreno baldío donde antes estaba la casa. No la estructura de ladrillo, sino el lugar que albergaba risas ahogadas, cenas quemadas a toda prisa y la ilusión de que algunas cosas perduran. Al vacío allí no le faltaban muros, era la ausencia de una vida que ella misma había derribado para no quedar enterrada viva en ella. ¿Cuál fue tu escena? Aquel que te dolió tanto que supiste en el mismo segundo que nunca volverías a ser el mismo. Déjalo en los comentarios. No como una perorata, sino como un mapa. Para que los demás sepan que no están perdidos solos. Y si aún no te has registrado, hazlo ahora. No para mí sino para ti, para las próximas historias que llegarán como un puñetazo en el estómago o un abrazo fuerte, según el día. Para los personajes que reflejarán tus batallas o te mostrarán salidas que no viste. Activa la campana. Porque la vida no te avisa cuando va a colapsar o renacer, pero aquí lo sabrás antes de que el suelo tiemble.